Buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de la semana 35, día 4 del mes de diciembre. El área que vamos a desarrollar es el área de arte y creatividad y nuestro tema es personaje de Pancho Fierro. Nuestra sesión es para estudiantes del segundo grado de primaria. Nuestra meta por hoy es la siguiente: representar personajes de los inicios de la época republicana a través de figuras articuladas de papel. Los materiales que vamos a usar son hojas de papel, nuestro lápiz, nuestro borrador y nuestros colores. Características o criterios para lograr nuestra meta: elaborar y experimentar con el dibujo y la articulación para crear personajes con movimiento, planificar un proyecto y aplicar tus exploraciones para representar personajes correspondiente a los inicios de la República, a partir de las obras de Pancho Fierro. Presentar tus trabajos y comentar sobre las características de tus personajes. Bien, descubre la obra de Pancho Fierro. Observa esta imagen y conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. Veamos. ¿Qué ves? ¿Qué te llama la atención de esta obra? Así es, en esta obra, por ejemplo, vemos a un grupo de personas que está participando de un desfile y vemos que llevan en sus manos, pues, banderas peruanas y una bandera de Argentina. Además, esta imagen, vemos que la mayoría son personas de color. Y aquí justamente aparece el nombre de esta obra, que dice Pancho Fierro, 1821, cuadrilla de negros festejando el 28 de julio de 1821. Este dibujo está hecho en acuarela y se encuentra en Lima, ¿no?, en la Pinacoteca Nacional Ignacio Merino, remitida por esta misma institución. En esta acuarela el pintor retrató a un grupo de afrodescendientes que festejaban la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. Se observan banderas, instrumentos, mucho color y personajes vestidos a la usanza de la época. Descripción de la obra. Aquí vemos justamente un retrato de Pancho Fierro, ¿no? Y ahora vamos a proceder a leer esta descripción de esta obra tan importante. Pancho Fierro, 1807 a 1879. Pintor limeño, retrató la vida cotidiana en Lima cuando el Perú dejaba de ser colonia española e iniciaba su etapa republicana. Reflejó la gran diversidad de la sociedad limeña mediante la representación de las personas en diferentes contextos, como mercados, calles, fiestas, actividades religiosas. Gracias a su obra, hoy podemos conocer cómo en dicha época las costumbres españolas se mezclaban con las criollas, las andinas y las africanas. En sus acuarelas también expresó personajes peculiares, como las tapadas, los cocineros, los vendedores ambulantes y los extranjeros, de los cuales varios han ido desapareciendo con el tiempo, pero otros han perdurado hasta la Lima de hoy. Bien, justamente aquí vemos una de sus obras, ¿no?, que justamente este gran artista y pintor Pancho Fierro pintó usando solamente acuarelas. Bien, ahora que ya conoces un poco más sobre las peruanas y los peruanos que vivían en la época en que se declaró la independencia, observa las acuarelas del pintor Pancho Fierro, que te proponemos a continuación. Luego elige el personaje que prefieras y represéntalo como un personaje articulado. Para ello, primero dibujarás el personaje elegido, recortarás su figura y finalmente unirás sus partes a fin de que tengan movimiento y puedan cambiar de postura. Las partes del cuerpo que podrás articular serán la cabeza, los brazos y las piernas. Empecemos. Bien, aquí justamente vemos tres de estas obras que realizó este genial artista Pancho Fierro y
Miren que él lo ha hecho en acuarelas, ¿no? Hasta el día de hoy se mantienen todavía los colores de ese material en estas pinturas. Veamos. La primera de ellas es Fierro, bueno, que dice Fierro P, P quiere decir Pancho, ¿no? Pues primero su apellido y luego su nombre, la inicial. Dice cerca al año 1800. Aquí vemos a la almorcera, que está hecho en acuarela y se encuentra en Lima, exactamente en la Pinacoteca Nacional Ignacio Merino, ¿no? Justamente remitida en esa misma institución. Del mismo modo, encontramos otra obra de Pancho Fierro, cerca del año 1800 también. Este se llama o se titula Velero y Mantequero. También está hecho en acuarela. También está en Lima y se encuentra en la Pinacoteca Nacional Ignacio Merino, ¿no? Que además fue remitida en esa misma institución este genial cuadro. Finalmente, vemos este otro ejemplo, que también es otra obra de Pancho Fierro. También se pintó o se elaboró en los cerca de los años 1800. Aquí vemos que tiene un título que dice Señora que va a una misa con una vieja y una criada. También está hecho en acuarela. Se encuentra en Lima y también está en la Pinacoteca Nacional. Bien, entonces de estas obras nosotros vamos a escoger una de ellas para poder elaborar nuestro personaje articulado. Puede ser de repente el velero, el mantequero, las tapadas o también la almuercera. Recordemos que vamos a dibujar primero y luego vamos a recortar la silueta. Recuerden que los brazos, la cabeza y las piernas son los que van a ser articulados. Es decir, que vamos a hacer y a unirla de tal manera que podamos hacer que ellas cambien de postura y tengan un movimiento adecuado, ¿no? Ahora vamos a ver esta parte. Dice planifica. Prepárate para crear un personaje articulado del personaje de la acuarela que más te haya gustado. Escribe el nombre del personaje elegido, por ejemplo, la almuercera. Observa la imagen y describe la situación. Para esta última parte vamos a realizarlo a través de las siguientes preguntas. Bien, ya elegimos entonces nuestra obra de la cual vamos a trabajar y vamos a trabajar justamente con la almuercera. Bien, ahora vamos a responder unas preguntas para poder describir la situación que observamos. Muy bien, ahora responde estas preguntas y registra tus respuestas. Veamos. ¿Quién es? Bien, aquí vemos que es una persona, una mujer, pero vamos a verlo un poquito más grande para poder dedicarnos solamente a nuestro personaje que vamos a trabajar y del cual vamos a construir su personaje articulado. Veamos. Bien, aquí la vemos ya. Ahora sí creo que podemos describirla mejor y observarla una vez más. ¿Quién es? Así es, ella es la almuercera. ¿Qué detalles te llaman la atención? Bueno, en mi caso, a mí personalmente me llama la atención mucho el bebé que lleva acá en su espalda y también esta canasta que va en su cabeza. No, por eso es justamente lo que acabo de escribir acá, ¿no? El bebé que lleva en la espalda y la canasta en su cabeza. ¿Qué hace? Su nombre dice que es almuercera. Entonces, ¿qué cosa hace? Así es, ella vende comida, ¿no? O vende almuerzos. ¿Qué colores podemos reconocer en su ropa? Podemos ver el color verde y marrón, ¿no? Y con otros colores más aquí, marrón y amarillo, justamente en su manta donde lleva el bebé. Si pudiera hablar, ¿qué diría? A ver, si es una persona que vende almuerzos, ¿cómo crees que nos diría? Más o menos nos diría así. Caserita, compre el rico almuerzo calentito y sabroso. Más o menos esas serían las palabras con las cuales de repente nos invitaría a comprar sus productos. Bien, ahora prepara tus materiales y organiza el espacio donde trabajarás. Recuerda que vas a usar, así es,
pitas, ¿no? También chincha mariposa, crayolas, colores, lápiz y tu tijera y una hoja bond, ¿no? Y también un trozo de cartulina para de repente ser más consistente, ¿no? Las siluetas. Los materiales, si no puedes conseguir broches mariposa, puedes usar soguilla, hilo grueso u otro material similar para unir las partes de la figura del personaje. Así es. Si no puedes conseguir los chinches mariposa, puedes usar hilos como lo mencioné ahí y otros materiales similares para poder eh, asegurar las articulaciones. Ahora explora. Haz un boceto del personaje elegido. Dibújalo a partir de sus características. Dibuja los elementos, ¿no? Hacemos acá nuestros materiales. Dice, dibujas los elementos que aparezcan en la acuarela. Por ejemplo, de la hora de la almorcera, el personaje lleva una canasta y un bebé. Podemos representarlo aquí. Y dice finalmente, una vez que tengas la idea de cómo elaborar tu personaje, observa el ejemplo de la plantilla y usando como referencia, presta atención a cada parte del cuerpo, la cabeza, el cuello, el tronco, los brazos, que son dos partes, y las piernas, que también son dos partes. ¿Ves? Una vez que tienes ya tu dibujo elaborado, pues te vas a concentrar así es, a tratar de buscar en qué partes son las articulaciones, ¿no? Como el brazo, la cabeza y las piernas. Colorea la figura de tu personaje, toma como referencia la obra que has observado o elegido. ¿Qué colores usarás, por ejemplo, para la ropa, su piel y sus accesorios? Realiza las pruebas de color. Ya sabemos que para la ropa usaríamos el color verde y para el color de la piel, ¿no? Nuestra amiguita la almorcera es una persona de tez oscura, podemos usar de repente un color marrón, ¿no? O color café para poder pintar su piel. Ahora crea, dice, ha llegado el momento de hacer tu personaje articulado. Termina de colorear la figura y ultima tus detalles. Además recorta las partes del cuerpo, ¿no? Como vemos en estas imágenes. Pide a un adulto que te ayude a perforar las partes con un lápiz, los puntos de las articulaciones. Por ejemplo, tu mamá te puede ayudar justamente a hacer los agujeros, ya sea con el lápiz o otro material, ¿no? En el lugar donde van a ir las articulaciones, o sea, donde van a ir las partes que se pueden mover. Recuerda que primero debes cortarlas y luego pues armarlas de tal manera que éstas tengan movimiento. Y para ello pues le vas a hacer un agujerito para poner de repente la soguilla, ¿no? O los chinchamariposas si lo tuvieras para que tengan movimiento. Luego une las partes con los broches mariposa u otro material que cumpla la misma función, como el hilo grueso, pabilo o limpiatipo. Y más o menos tendremos esta, se verá de esta manera, ¿no? Con los chinchamariposas. Luego se prueba el movimiento de las articulaciones y verifica que tu personaje articulado cambie de postura. Muy bien, los puedes mover, los bracitos, a ver cómo van y cómo se mueven estos. Podemos hacer esta prueba, por ejemplo, de movimiento, para ver si realmente los brazos se mueven. Y justamente usamos la canasta que llevan aquí en la cabeza para que la puedas sostener con una mano. De repente con otra mano lleva la canasta, como vimos en la acuarela o la figura o la pintura hecha acuarela hace un rato. Una vez que tengas listo tu personaje, anímate y escogerás otros personajes y hacerle diferentes trajes y accesorios. Si esta actividad te ha gustado, puedes elaborar tus personajes en un fondo de color o un escenario que complemente o complete y coloca los globos de textos, algunas palabras o frases que caractericen a dichos personajes. Ahora evalúa y reflexiona. Comparte tu trabajo con algún familiar que viva contigo en casa y cuéntale la historia que imaginaste y las características del personaje articulado que creaste. Recuerda que aquí puedes usarlo como escenario de tu pared y ahí puedes colocar justamente
un fondo, de repente sea de la ciudad de Lima antigua, y sobre ella pues vas a poder colocar tus figuras o dibujos articulados, ¿no? Tus personajes articulados. Bien, ahora pregúntale a un familiar a qué artista conoce que hayan representado a las personas de tu comunidad o región, ya sea en el del pasado o de la actualidad. Luego, haz la siguiente pregunta. ¿Qué personajes o situaciones representados en estas acuarelas son similares o parecidos a los del presente? Finalmente, ¿crees que estas actividades que se observan en ellas siguen desarrollándose en la actualidad? Veamos. Aquí tenemos justamente las tres pinturas y vamos con la primera pregunta. ¿Qué personajes o situaciones representados en acuarelas son similares o parecidos a los del presente? Bueno, sabemos que actualmente ya no vemos vendedores de vela, ni tampoco de manteca, ni tampoco vemos pues a las mujeres, ¿no? Tapadas de esta manera, ¿no? Pero sí aún vemos a las personas que se dedican, al igual que en esta obra, a la almuercera, ¿no? Que igual que ahora se justamente a la venta de alimentos, ¿no? Y lo hacen, bueno, ya no lo hacen justamente llevando una canasta en la cabeza, sino llevando un carrito y en él pues colocan todos los utensilios o la comida que ellos van a vender. ¿Crees que las actividades que se observan en ellas siguen desarrollándose en la actualidad? Bien, como habíamos dicho en su momento, pues ya no vemos a los vendedores de vela ni tampoco a los vendedores de manteca. Como sabemos, pues estos productos los podemos encontrar ya en los mercados o en las tiendas. De igual manera, ya las mujeres pues no andan vestidas de esta forma, ¿no? Que era la forma de las tapadas de esa época. Pero si vemos todavía observamos, podemos ver a las personas que venden almuerzo. Pero en nuestra época se les llama pues a las señoras del menú, ¿no? Que justamente venden la comida, ¿no? Y nos las ofrecen también ahí en las calles, ¿no? Bien, es momento ahora de la autoevaluación. Dice, responde las preguntas y guarda las respuestas en tu portafolio, así como todo lo que anotaste durante el proceso de tu creación. Y aquí tenemos un cuadro, aquí tenemos las preguntas y aquí vamos a ir colocando nuestras respuestas. Por ejemplo, ¿qué aprendí a realizar esta actividad? Así es, aprendí a representar en figuras articuladas a las personas que vivían en la época en que se proclamó nuestra independencia. ¿Tuve alguna dificultad? ¿Cuál fue? De repente algunos han tenido dificultades para de repente hacer los huequitos para unir las articulaciones de la silueta o figura, o de repente al momento de recortar y darle la forma, ¿no? Ahora, ¿cómo la superaste? De repente, para superar eh, esa parte donde se te hacía difícil de repente cortar o de repente hacer los huequitos, ¿no? Tuviste que pedirle ayuda a un familiar, ¿no? Y obviamente así superaste ese problema o esa dificultad, ¿no? ¿Por qué elegí este personaje? ¿Qué me gustó de él o ella? Bueno, ya hemos visto que hay diferentes personajes. Están las tapadas, está el velero, ¿no? Está el mantequero. Incluso hasta podrían ustedes elaborar algunos personajes que obviamente no están allí, pero de repente ustedes los pueden incluir. Que de repente pueden ser los soldaditos, ¿no? Que vivían en esa época, como eran los húsares de Junín, ¿no? Que justamente pertenecen a esta época en la cual se proclamó nuestra independencia. Ahora, ¿qué es lo que te gustó de él o ella? Bueno, eso ya tú lo vas a responder con ayuda de tu familiar. Del mismo modo como harás con esta última pregunta que dice en qué me hacen pensar esos personajes. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y no olviden de dejar sus comentarios y su like si les ha gustado el video.